compararlo con el texto que vimos en Proverbios 31:10 sobre la mujer virtuosa. Habla de la mujer virtuosa y vemos que ahí no se habla de negocios ni de provecho propio, sino que es la mujer cuando se da, cuando se entrega a la familia, a la sociedad y a su matrimonio. Y lo mismo sucede cuando va Jesús con sus discípulos. Por eso vamos a tomar el texto de Marcos en el capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 30. Marcos capítulo 9, versículo 30. Es la segunda vez que Jesús habla sobre anunciando su muerte. Y luego, la última vez la va a hacer en Marcos 10, 32, más adelante. Pero vamos a mirar esta primera parte. Dice que habiendo salido de allí, caminaron por Cafarnaún y no querían que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Cuando Jesús le iba a enseñar a sus discípulos algo, los ponía aparte y allí en la intimidad ellos iban aprendiendo, como Dios está haciendo con nosotros. Dice que la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Luego lo que vamos a escuchar nosotros en este momento es para nuestra enseñanza. Nos va a enseñar el Señor, somos sus discípulos, estamos en la intimidad, en el servicio, y entonces Él nos va a enseñar. Y les enseñaba, pero ellos no entendían nada. Dice que luego llegaron a Cafarnaún, en el versículo 33, Marcos 9, 33, llegó a Cafarnaún y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mientras ellos iban aprendiendo, porque Él les iba enseñando. Y ellos, dice que, mas ellos callaron. La primera vez callaron por miedo, porque no entendían, dice, y tenían miedo a preguntarle. Y ahora la segunda vez callan, porque lo que estaban haciendo no era pertinente, según ellos entendían. Y entonces dice el texto en el versículo 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Si nosotros vemos en Mateo, es el mismo texto, en el capítulo 18, Mateo 18:1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le agrega la palabra reino de los cielos. Pero siguiendo en Marcos, dice en el capítulo 9, versículo 34, ¿quién había de ser el mayor? Entonces Jesús ya no iba caminando enseñándoles, sino que se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. La palabra postrero es el último, el que se aparta y queda de final. Y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Cuando yo estaba en el seminario, éramos más de 120 estudiantes y las mesas eran de 8 personas. Entonces teníamos varios ritos, varias costumbres que se van imponiendo. El que se paraba por la bandeja del arroz, o las bandejas, porque había una ventanilla donde los de la mesa se iban para, pero el que se paraba tenía derecho a comerse la mejor carne, la mayor carne que había. Entonces él servía muy bien. Él decía, yo quiero ir tranquilos hermanitos, no se preocupen, yo voy y les traigo el plato, les sirvo. Entonces se paraba, pero él ya sabía que se echaba la primera carne. Bueno, pero entonces, como eso van pasando los años, las costumbres van cambiando, entonces después hubo otros cambios. Entonces ya era que el que se quedara de último, o mejor dicho, el primero que se iba a servir, se echaba la carne, el pedacito de carne, o el manjar, lo que fuera bueno ahí, se echaba el más pequeñito, porque todos los trocitos, pues unos vienen grandes y otros pequeños. Se echaba el trocito.
el más pequeño. Y al último, cuando iba pasando la bandeja así, iba girando, al último, el octavo, pues era el último y le dejaban el más grande. Pero entonces, una discusión ahí en la mesa, llegó el que ya había cambiado la costumbre, entonces llegó el del platillo y se echó el primer plato. ¡Pah! Se echó el más grande y le hice el último, porque él sabía que le tocaba a él el más grande. Le dice, oiga hermano, respete, usted está sirviendo. Dice, bueno, y si usted le hubiera tocado de primero, ¿cuál se hubiera servido? Dice, pues el más pequeño. Dice, pues le estoy dejando el más pequeño, no se preocupe. Eran discusiones en cuestión del servicio. El servicio es muy complicado. No entendemos qué es servir. Y hoy el Señor nos va a explicar la cuestión del servicio. ¿Qué es servir? Nosotros estamos confundidos. Les voy a poner otro ejemplo, o dos ejemplos, aquí antes de entrar en la parte teológica. Cuando Estados Unidos, en 1960 o 62, por ahí, con la época del presidente Kennedy, lanzó un programa que se llamaba Alianza para el Progreso. No sé los que estaban en Estados Unidos cómo lo entendieron, pero los que estábamos en Sudamérica nos llegó las costumbres de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, allá nos llegaron, 62 estoy hablando, y ustedes más o menos se acuerdan, nos llegaron los inodoros lavables, porque en los campos de Sudamérica, yo creo que de México para allá, pues era ir a sus necesidades fisiológicas, el número 1 y el número 2, pues en el maizal o en el cafetal o en todas casas así. Pero como era Alianza para el Progreso, entonces Estados Unidos, que era donde se hacían los baños lavables, entonces para ayudarnos a progresar a nosotros, los promovieron para allá. Servicio. Muy bien. No había agua, no había acueducto. ¿Qué hicieron? La mayoría de la gente que les llegó, que el gobierno tuvo que dar millones y millones de dólares, porque era intercambio de materia prima por todo lo que se hace en los mercados internacionales. ¿Qué hicimos? Pues yo nací en el 62, yo pues todavía lo hacía en los pañales tal vez. Pero los grandes lo pusieron fue de adorno en la casa, de materas. Porque como eso contenía agüita ahí, pues salían unas froles hermosas. ¿Ve? El servicio. Eduardo Galeano, que hace poco falleció, que es uno de los grandes escritores suramericanos y que son críticos en esta cuestión del servicio, dice que en uno de los países suramericanos, creo que Bolivia, llegaron con un servicio de comida rápida, porque había que moverse rápido. Imaginen los bolivianos subiendo esas montañas para allá, bajando, tienen todo el día. En Sudamérica, de aquí, del río Bravo para abajo, nosotros nos reunimos por la tarde o por la mañana. Entonces se dice, ¿a qué horas es la reunión? Por la tarde. ¿Y qué horas por la tarde? Pues puede ser de 1 de la tarde a 8 de la noche. Pues a la hora que llegue por la tarde, tenemos toda la tarde. Y por la mañana, pues puede ser de 8 de la mañana a 12 del día, la reunión. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos no, tiene que ser exacto. Pues si se dice a las 8 es a las 8, a las 9 es a las 9, o sea, se pone exacta la hora. Por allá, por nosotros no, pues porque tenemos la costumbre de que, estoy hablando antes, yo creo que hoy día pues ya se ha aprendido el arte de la puntualidad, porque nos han enseñado el servicio, de que el tiempo es importante. Y entonces llegó una de las comidas rápidas de Estados Unidos, llegó a Bolivia. Y claro, era para que los bolivianos se pusieran rápido, pilosos, para que no se pusieran a hacer comida, sino que era solamente por ventanilla. Llegaban y como tenían que trabajar muy rápido y todo, entonces llegaban a la ventanilla y pedían el platillo y eran McDonald's, llegaron la comida rápida de McDonald's. Al poquito tiempo, como a los 5 años, McDonald's quebró. Allá y se tuvieron que sacar, habían como 7 negocios en La Paz y todos se tuvieron que regresar. ¿Por qué?
Porque el servicio de comida rápida fue despreciado por los bolivianos. Los bolivianos despreciaron el servicio que les estaban ofreciendo los países industrializados, que era comer rápido, que era trabajar rápido, que era morir rápido, que era hacer el amor rápido, que era todo rápido porque no había tiempo. O sea, despreciaron la rapidez para estar en la lentitud de la naturaleza. Y despreciaron sobre todo la promoción en cadena de la obesidad que produce la comida rápida. Entonces los bolivianos siguieron siendo delgaditos y los países industrializados crecieron. ¿Ve? Ese es el servicio que se prestan. Y hoy día sucede lo mismo. Hoy día uno llega a un banco y dice, aquí le prestamos el mejor servicio. Llega a una parte y le presta el mejor servicio. Lo aporrean a uno y uno tiene que prestar el servicio. Va uno a SeaWorld, se sube a la cadena, a la montaña rusa, y después que uno sale, muchas gracias, todo vomitado uno, pero muchas gracias por haberme traumatizado. Ese es el servicio que uno ya se nos metió en la cabeza. Entonces voy aquí al texto bíblico. Dice Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y otros dicen que el que no sirve, no sirve. En el marketing se conoce como servicio a las gestiones lucrativas que ofertan las empresas de electricidad. ¿Ustedes creen que las empresas de electricidad te están prestando un buen servicio? ¿Cuánto dinero pagas? De agua, de limpieza, de transporte, de teléfono, de correo, de educación, de sanidad. Sanidad, cuando tú te enfermas, ¿cuánto te cobran en el hospital? El negocio de la enfermedad. Y de asistencia social. Siempre pensamos que eso es servicio. Se nos ha quitado de la cabeza cuál es el verdadero servicio evangélico al cual Jesús se refería cuando dice Jesús, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. ¿A qué se refería Jesús cuando decía que debemos ser el servidor de todos? ¿A las empresas de fines lucrativos? ¿O a qué se refería? Hay otro párrafo que escribió aquí, dice, el servicio nace a partir del uso de nuestros propios valores y talentos. Por eso la mujer virtuosa que leímos en Proverbios 31, versículo 10 en adelante. Sí. Valor y talento en favor del bienestar personal, comunitario y social. Servir es saber vivir. El servicio se hace por afición, por pasión y por placer en el tiempo libre. Servir te lleva a producir frutos de excelencia y te da relevancia. Entonces, ¿qué es servir? Voy a ponerle varios ejemplos. Uno de los ejemplos es Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, su profesión, su trabajo era telegrafista. Pero en su tiempo libre se dedicó a hacer inventos. Su energía del tiempo libre la invirtió en algo importante como fue crear el bombillo eléctrico, la bombilla eléctrica. A Tomás Alva Edison no se le recuerda por el trabajo que él hizo, sino por el servicio que prestó a la humanidad. ¿Sí ve lo que es servicio? Uno es el trabajo que uno desempeñe. Por ejemplo, si para mí el hecho de ser pastor es un trabajo, pues no estoy prestando ningún servicio. Mi trabajo es muy diferente al servicio. Y ahí vemos a Tomás Alva Edison. Pero voy a ponerles otro ejemplo, Cristóbal Colón. El trabajo que hacía cotidianamente Cristóbal Colón era el de empresario de la lana, de las telas. Tenía tejidos de lana para hacer vestidos. Ese era su trabajo. Pero en su tiempo libre, en el servicio, se dedicaba a navegar. Y a Cristóbal Colón no se le conoce por los tejidos que hizo, por lo que él vivía, sino por el descubrimiento de América, por el servicio. ¿Cuál es el servicio? ¿En los tejidos que él hacía o el descubrimiento de América? El servicio es por lo que le recuerdan a uno. ¿Por qué a ti
¿Por qué te van a recordar? ¿Porque eres un buen abogado? No. ¿Porque eres un buen maestro? No. ¿Porque eres un buen pastor? No. ¿Porque eres un buen empresario? No. Porque de eso es que tú vives y de eso es que yo vivo. Entonces, el servicio es algo que uno le aporta a la vida como valor agregado. Voy a poner otro ejemplo. El de Martin Luther King. Martin Luther King era pastor, ministro, ordenado de la iglesia bautista. Pero a él no se le reconoce los sermones que hacía, ni los ayunos, ni las oraciones, ni los enfermos que visitaba. El ministerio no se le recuerda. Porque él prestó un servicio a la sociedad. ¿Cuál fue el servicio? Ser el líder de los derechos civiles. Y por eso es que se le recuerda. Miren la diferencia que hay entre servicio. Entonces ya tú y yo tenemos que estarnos preguntando, ¿estaré sirviendo sí o no? Porque hasta el momento lo que puedo decir es que tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo una buena profesión, tengo una buena empresa y tengo unos buenos recursos en el banco. ¿Me irán a recordar por eso? Ni tus hijos te recuerdan por eso. Jamás hay un hijo que dice, esto se lo heredé a mi padre porque ya las herencias se acaban rapidito porque no les costó nada. Otro ejemplo, más cerquita a nosotros. Por ejemplo, la profesión de Jesús. La profesión de Jesús dice el Evangelio que era carpintero. Y no le conocemos a Jesús una puerta, una banca, una mesa que haya hecho. Porque era su profesión, de ahí era que él ganaba y le pagaba los impuestos. Pagaba los impuestos y también daba los taxes, daba los diezmos, se los daba a Judas. Jesús le decía, bueno, gané hoy tanto, tenga Judas, guárdelo ahí porque esa es la bolsa de lo que estamos haciendo para nuestra iglesia. Pero no se le recuerda eso a Jesús. A Jesús se le recuerda era lo que él hacía en su tiempo libre, que era salir a evangelizar, enseñar, hablar del Padre y decir, esto que me está pasando a mí va a correr riesgos, me van a matar, porque a algunos no les gusta lo que yo digo, y precisamente murió. Y después nos dimos cuenta que Jesucristo a través de su muerte y resurrección fue que nos dio vida y vida en abundancia, y nos dio la salvación. No por las mesas que hizo, no por el trabajo que hacía, sino por la misión que vino a desempeñar. Pablo de Tarso. ¿Cuál era la profesión de Pablo de Tarso? La profesión de Pablo de Tarso era hacer tiendas, hacer casas. Eso era lo que él hacía, se dedicaba a eso. Yo creo que hasta sería socio de los familiares de Jesús, porque el uno hacía la carpintería y los otros hacían los techos y así. Pero no se le recuerda a Pablo por nada de lo que hizo con lo que le pagaban a él, porque él hacía una casa y le pagaban. A Pablo se le reconoce es por lo que hacía por fuera de su trabajo, que era en la noche o en los días o en otros momentos escribir cartas. Y ahí tenemos las cartas de Pablo. Precisamente el Nuevo Testamento, la mayoría está escrito por Pablo. O discípulo de Pablo como Marcos estuvo con Pablo, un evangelio. Y también Lucas estuvo con Pablo, según parece. Entonces, parece que todo el Nuevo Testamento es gracias a Pablo. ¿Ve? Ese es el servicio que debemos nosotros reconocer. Todos estos personajes, dejándolo todo por servir, ganaron todo para vivir. Eso fue lo que hicieron ellos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el servicio que el Señor nos llama a nosotros que prestemos? Si Jesús fue salvar a la humanidad, y si Pablo fue evangelizar, y nosotros somos discípulos de Jesús, y con discípulos de Pablo, ¿qué quiere decir? ¿Que cuál es nuestro servicio? Evangelizar, llevar la palabra. Por eso yo los invito, y puse en el boletín, al final del boletín, está cómo cada uno de nosotros, en el programa que estamos teniendo de los small groups, de los grupos pequeños, cómo nosotros no podemos ser indiferentes a este proyecto, porque es proyecto de la iglesia.
Y como proyecto de la iglesia, yo me tengo que sentir parte de la iglesia. Porque tengo que ser un servidor. Pero es que no me van a pagar. No, para eso tú tienes un trabajo. Pero es que no me van a dar un diploma. No, para eso tú tienes la universidad que te dan el diploma. No, te dan los reconocimientos. No, pero es que necesito dinero. Pues para eso tú tienes que esforzarte y trabajar 8 horas al día para que tú pagues tus deudas y vivas bien y como tú quieras. Pero saca el tiempo. 8 horas para trabajar, 8 para dormir y te quedan 8 para que de esas 8 del diezmo. De esas 8 horas, el 10% de esas 8 horitas, saque el 10% y lo dedica para orar, para ayunar, para leer la palabra y para llevarle a las otras personas. Ese es el servicio. Y a ti te van a recordar por eso, por lo que tú hagas como servidor. Y eso lo hicieron los discípulos. Recuerde que Jesús dice, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que recibís, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. ¿Ve que ese es el servicio que Él nos está pidiendo? Dice, id y prestad el servicio, que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios, y lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. O sea, lo que habéis recibido de gracia, dadlo por gracia. Y en Hechos 8:20, hay un caso en que Simón se acerca a Pedro y a los discípulos para que les enseñe la manera de cómo resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios y curar enfermos. Porque él veía que todos hacían eso. Entonces dijo, yo necesito también aprender este arte. Y empezó primero con Felipe y luego con los otros discípulos y no se apartaba de ellos porque quería aprender el arte. Cuando él vio que no era capaz de hacer esto que hacían los discípulos, curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y echar demonios, entonces le dice a Pedro, Pedro, ¿cuánto tengo que pagarte para que tú me des ese don de evangelizar, de amar a Dios? ¿Y qué le contesta Pedro? Eso está en Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo a Simón, que tu plata, que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Y entonces en 1 Corintios 12:11 dice Pablo, pero todas estas cosas, todos los dones los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tú quieres tener el don de ser un buen profesional, vayas a la universidad. Tú quieres tener el don de ser un buen vendedor, aprende de alguien que venda. Tú quieres aprender el don de ser un buen padre de familia, pues mire a tu abuelo o a tu vecino o a tu suegro y serás un buen padre de familia. ¿Tú quieres ser un buen evangelizador? Pídale esa gracia a Dios. ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Dígale, Señor, yo estoy dispuesto y quiero que tú me hagas un instrumento tuyo. Porque ese don de evangelizar, ese don de hablar de Cristo, ese don de curar enfermos, ese don de anunciar la palabra, no se recibe por ningún mandamiento humano. No se aprende allí o en aquel lugar. No se es por dar dinero. Se aprende es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Cuando nos cubre y Él desde adentro nos impulsa con ese don. Y quien tiene ese don dice que es irrevocable, que no se le quita. Puede ser que la persona por pereza no lo desempeñe, pero en cualquier momento que lo empiece a hacer, ese don lo va a tener ahí. Amén. Yo creo que la predicación nos quedó clara en el día de hoy. Empecé diciendo que ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que sirve. Y luego puse la diferencia entre lo que creemos que es servicio, pero que simplemente es la cotidianidad de la vida que hacemos nosotros para vivir. Eso es importante, pero por debajo de eso o por encima o a un lado está el verdadero servicio. El verdadero servicio que el Señor pide es que nosotros seamos evangelizadores, que anunciemos la palabra,
que la compartamos, que vivamos cristianamente. Pero ese don no se aprende, ese don se recibe. Y el Señor es el que nos va a dar ese don. Amén. Pues vamos a pedir ese don en el día de hoy, para que cada uno de nosotros seamos testigos vivos de la presencia de Cristo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, para ayudar y propagar que el reino de los cielos ha llegado. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Tenemos un mandamiento de nosotros como cristianos de ir y proclamar que el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Pero no lo podemos hacer sin que tú nos des esa gracia y esa bendición. Por eso, Padre Santo, te lo pedimos, que nos des ese don maravilloso del Espíritu Santo, para que podamos salir de este lugar transformados, conmovidos y sobre todo gozosos, y que arda nuestro corazón para que tu palabra se siga propagando. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén.